Vale. 4. Es un versículo muy conocido, pero vamos a discernirlo, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Parece sencillo y leer, pero va más allá de la lectura, pedirle a Dios, hermano, que nos abra el entendimiento para comprender la escritura, no más leer, ¿ya? Vamos a ver el versículo 4, 1. ¿Ya lo tiene? Esta es la condición para poder resistir, pero parece que no se entiende. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Padre, ¿no? Te pedimos, Padre, ahora que solamente, Señor, podamos obedecer tu palabra. Y ninguna palabra del demonio, ni de los hombres, Señor, ni del mundo, Señor, sea, Señor, la que tengamos que obedecer o cumplir, sino tu palabra. Ayuda, Señor, a entender a tu iglesia la importancia de obedecerte a ti y no obedecer a nada ni a nadie, Señor, que no sea tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mire, estos versículos los hemos leído muchas veces. Aquí nos está mostrando la lucha de nuestro Señor Jesucristo. La lucha, pero es algo que también va a pasarnos a nosotros, porque es una lucha semejante. Todos la vamos a través de la tentación o de la lucha con el diablo. La lucha de nuestro Señor Jesucristo no fue con ningún tipo de arma. ¿Qué usó Jesucristo? El hombre está acostumbrado a usar argumentos, armas o cosas terrenales, materiales. Creen que de esa forma podrán vencer. No fue con armas, no fue con instrumentos, no fue con cosas que se ocupan los hombres para pelear en las guerras o en cualquier situación de los hombres aquí en la tierra. Los hombres siempre queremos usar cosas carnales, materiales, sabiduría, conocimientos, sistemas de hombre y todo lo que quiera para poder avanzar en el reino de Dios cuando viene la tentación, cuando viene la prueba. No usó ninguna cosa que los hombres usan en la tierra, carnales y materiales.
para que veamos cómo Dios, qué fue lo que usó. Sabemos que la palabra. ¿Cómo fue la guerra? Dice que la guerra fue con Satanás. Primeramente, fue lleno del Espíritu Santo. Nadie va a poder resistir la prueba. Nadie va a poder resistir la tentación del diablo si no está lleno del Espíritu Santo. Porque a través de la carne, el hombre obedece a Satanás. Y cuando estás a medio nivel, mira, más difícil va a ser que puedas vencer. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Tenemos que estar así también en la tentación solos. No quieras que esté fulanito y perenganito, ¿verdad? Cuando tengamos una prueba, también estamos solos, pero no solos del mundo y de la carne. ¿Qué pueden ayudarnos? ¿Qué pueden entender? ¿Qué puede hacer otra persona cuando tú tienes un enfrentamiento satánico o carnal o digo demoníaco? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te pueden hacer? No siempre queremos acudir a la ayuda humana, carnal, terrenal. Dice aquí, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Era normal. Pero fíjese cómo empezó la prueba, la lucha. El Señor Jesucristo dice, para eso fue lleno del Espíritu Santo, para que pudiera luchar, para que pudiera pelear contra el demonio, no contra los hombres, antes de enfrentar al diablo. No fue con ninguna fuerza de la carne del hombre, no fue con los judíos, no fue con los hombres, no fue con nadie. Directamente fue una lucha con el diablo. A veces nosotros no sabemos discernir cuando es una lucha con el enemigo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con los de afuera. No sabemos discernir si es una lucha espiritual, porque estamos llenos del mundo, están llenos de carnalidad y quieren luchar con las armas carnales. No van a poder ni siquiera avanzar, ¿verdad? Dice que no comió nada en 40 días. ¿Qué les hace ver esto? Si tú no comieras nada en 2 días, ¿cómo te encontrarías en la carne? Débil. Si no comieras en una semana, ¿cómo te encontrarías en la carne? Débil. Pero el Señor, aunque estaba débil en la carne, no estaba en el espíritu. El Señor estaba fuerte en el espíritu, aunque no estuviera en la carne. Nosotros pensamos que la fuerza carnal es la que nos va a ayudar en la juventud o en la sabiduría del hombre. Eso no sirve para nada. Satanás se ríe cuando tú estás lleno del mundo, cuando tu fuerza, tu confianza está apoyada en lo que tú eres, en lo que tienes. Eso no le sirve para nada. Él se ríe de ti. Pero si vas lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que el hombre no quiere llenarse? Quiere llenarse de cosas terrenales para pelear contra el diablo. Dice, no comió nada. No traía nada de su propia naturaleza, fuerza física, su preparación carnal. Ahí no había nada en el desierto, ni siquiera de su propia carne. La naturaleza carnal, cuando tú estás débil en la carne, no como estás enfermo, ¿verdad? Pero lo que no quiere el hombre es estar débil en la carne, fíjese, ¿verdad? Lo que quiere es estar fuerte en la carnota. Vean las cosas que el hombre tiene más es en la carne. Quiere fortalecer su vida carnal, material, económica, trabajo y todo. Y cree que eso lo va a ayudar en la vida espiritual. No, eso te va a debilitar. Eso te va a hacer menos para el reino de los cielos. Lo que te va a ayudar es que seamos más y más bien. Ay, mi trabajo, es que mi trabajo. Tu trabajo no te va a ayudar para el reino de los cielos. Tu trabajo te va a hacer que cada día, ¿verdad? Te alejes más de Dios y no le entienden, no comprenden. Miren, hermano, estamos tan cerca de la venida del Señor. Yo le digo una cosa, es tan difícil ahorita todavía entender. Cuando venga, yo sé que muchos no creen en eso. Cuando venga ya la pandemia que está a punto de suceder, cuando venga todo lo que va a venir, porque ya estamos a punto, ¿verdad? Van a ver cómo se va a llenar. Van a ver cómo se va a llenar. Porque así pasa. Cuando vienen cosas así, se llena la iglesia. Pero pasa la prueba, se vuelve a vaciar. Bueno, fíjense, ¿qué cosa podía de fuerza física material usar el Señor físico en su carne? Como hacen los hombres nos queremos y nos preparamos físicamente
con todo tipo de ayuda, de armas, de cosas materiales. Nos queremos preparar en la escuela, en el trabajo, en todas las cosas. Está bien, prepárense para las cosas del mundo, pero para las cosas de Dios eso no les va a servir para nada. Tenemos que prepararnos de una forma ahorita espiritual. ¿Cómo van los hombres ahorita aún en Israel? ¿Cómo se está preparando? Para una guerra, para un combate, para pelear a través de batallas físicas, materiales, ¿verdad? o las competencias de los atletas. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo van estos hombres a prepararse para los encuentros que tienen, a las olimpiadas y todo eso? Son años los que se están preparando, hermano, ¿verdad? Para enfrentar a enemigos carnales del hombre, del mundo, ¿verdad? Se preparan físicamente en su carne. Comen lo mejor. Se preparan de todas las formas, ejercicio. Buscan en las guerras las mejores armas. ¿Qué está pasando ahorita? Una disciplina tremenda que tienen que llevar para presentar un combate, una prueba, una lucha. ¿Qué pasa en lo espiritual? A medida que pase más el tiempo, la lucha espiritual se va a dar en la iglesia. La lucha espiritual tiene que aumentar en la vida de la iglesia, en la tierra. Y si estamos preparados espiritualmente, vamos a poder acabar la carrera. Pero como lo único que quieren es prepararse físicamente y materialmente y económicamente, se van a quedar. Yo sé que no lo creen, pero ya cuando venga el momento y el tiempo, hermano, no podemos venir un día al Señor. No podemos estar un día a la semana, hermano. No es eso. Si Dios te pidiera otras cosas, menos, ¿verdad? Pero bueno, mire, el Señor sabía que iba a enfrentar una guerra, una batalla espiritual contra el diablo. ¿Sabía o no sabía? Por eso se preparó. Por eso también ayunó, porque él sabía que las armas de la carne no le valían para nada. Él tenía que prepararse más y más espiritual siendo Dios. Buscar una llenura del Espíritu Santo. Cosa que nosotros, en vez de buscar la llenura, nos apartamos, se salen de la iglesia, se van. No, ¿para qué vamos a las reuniones? ¿Para qué buscamos a Dios? Y cada día se van a ir alejando más de las cosas de Dios, ¿verdad? No necesitaba, también en esa batalla, él sabía que iba a enfrentar una guerra espiritual. Y para eso siempre debemos de estar en ese sentido solos, porque es una guerra personal del hombre, pero no de Dios. Nunca nos podemos alejar y nunca podremos ganar una guerra espiritual si no es a través de Jesucristo, de su Espíritu Santo. Tu carne para nada te sirve, tu estudio, tu trabajo, tu dinero, tu poder no te sirve para nada. ¿Entiendan, verdad? Miren, él sabía que tenía que enfrentar una batalla espiritual contra el diablo. No necesitaba, fíjense, hacerla pública. No tuvo que hacerlo público esa guerra, esa batalla, como los hombres, ¿verdad? Cuando hacen algo, lo hacen público, ante una cantidad de gente que fueran testigos de la guerra y de la victoria de Jesucristo. Al Señor no le importó que la gente conociera y supiera lo que iba a hacer y lo que iba a enfrentar y la victoria que tuvo. Para muchos hombres lo que les interesa es que los vean victoriosos, pero todo es una victoria en la carne, en sus cosas materiales, en sus negocios, en sus trabajos. Eso es lo que el hombre quiere, que le alaben, que lo vean, ¿verdad? Luchando de una forma terrenal, carnal, animal, ¿verdad? Porque eso es todo lo que el hombre quiere, que lo vean. Mire, el Señor le importó nada de que no fuera público, que lo alabaran, nada, ¿verdad? No hubo testigos de la victoria. Fue en el desierto, sin público, sin gente presente, como debe de ser. Cuando tengamos que orar, te dice el Señor, vayamos a nuestro aposento y cerrar la puerta. Eso no quiere decir que no lo hagamos como iglesia, porque ahorita al final vamos a entender, también malentender e interpretar mal los versículos, va a ocasionar también una derrota espiritual. Miren,
No le importó nada, fue en el desierto sin público presente. Fue el diablo también al desierto. Fíjese, el diablo conocía, sabía, o por lo menos sabía que Jesucristo iba a estar ahí. ¿Por qué fue al desierto? ¿Verdad? A tentar a Jesucristo. ¿Sabe qué? Ahí fue el ring. Ahí fue el ring. Cuando se hace una guerra, una competencia, también siempre hay un lugar especial. Y si hay una competencia con las luchas, lo más que quieren hacer es hacerlo al público, pero fue al desierto. Ahí fue el ring entre Jesucristo y el gran diablo. ¿Cómo sabía él que era el Hijo de Dios? ¿Cómo sabía Satanás que era el Hijo de Dios? Hemos visto también en unos versículos que los demonios le reconocían y le decían, tú eres el Hijo de la Cristo. Él le reconoció que era el Hijo de Dios, pero para tentarlo, él sabía que era el Hijo de Dios. Ahora, ¿dónde lo quiso vencer primero? ¿Dónde fue la primera tentación o la primera batalla que hace también el diablo en nosotros? Lo primero fue en su carne, en su naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque estaba ayunando, tenía 40 días. Claro que era normal que tuviera hambre, en una necesidad física, material, trabajo, dinero, acá, cualquier tipo de cosa física y material. Ahí empieza la tentación. En su alimento, en su carne, el alimento físico y la necesidad de la comida, en su naturaleza carnal, nos empieza a tocar en la naturaleza carnal, en las necesidades físicas, económicas, de cualquier aspecto. En este caso, en la comida, porque era la primera necesidad que tenía ahí Jesucristo. En ese momento, Jesús estaba débil en su carne, claro, en su cuerpo. Tenía ahí una necesidad en ese momento de comer, de estar fortalecido, ¿verdad? Pero no en su alma, no en su espíritu. Aunque haya estado débil. Nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando es una persona, bueno, depende cómo sea su vida espiritual enferma, cuando vemos una persona con prueba y lucha, pero en la carne, en la naturaleza carnal, queremos de esa persona, porque está débil, está molada carnalmente, ¿sí? Pero si está cerca de Dios y está llena del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Está victoriosa. Pensamos que que por ver lo natural, lo carnal, ay, no. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, la carne, ¿verdad? Y la sangre no van a heredar. Entonces, pero no en su alma y su espíritu. ¿Qué le dijo el diablo? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Di que estas piedras, no te dice también a ti, que estas cosas se conviertan en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, y aún ni sin tener una necesidad apremiante. Pero el hombre lo que quiere es lo material, lo físico. Quiere vivir una vida, ¿verdad? Despojada de todo lo que no sea, que no tenga necesidad. Y que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, imagínense, estaba en el desierto. ¿A dónde iba a acudir? Fíjese también lo que le dijo el diablo. Di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Dónde iba a conseguir pan, comida? ¿En el desierto? ¿Dónde? En ningún lado, no había. Pero ¿sabe qué? El diablo sabía que para Dios todo lo puede hacer. Para él todo es posible. Porque así está escrito. El diablo sabía que para el Señor, si fuera Jesucristo, Hijo de Dios, él podía hacer todo lo que él quisiera. Podía hacer eso y más. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista les decía que, pues ahorita Cristo dice, que aún Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras, y puede hacer hijos de Abraham de las piedras, que no puede hacer pan de una piedra. Cuando nosotros tenemos una falta de comida, de necesidad y todo, ¿sí? Buscamos, en vez de buscar en las cosas, en la palabra de Dios, todas las promesas de Dios se van a cumplir tarde o temprano. Dios no puede dejar de cumplir ninguna promesa. Mire, él podía hacer eso y más con las piedras, solo con el poder de su palabra. Por eso le dijo, di
sí, estas piedras, sí, no necesitaba hacer nada, solamente decir y eso se haría. El diablo sabe y conoce el poder de la palabra de Dios y por eso tiembla. Con el puro poder de su palabra, el diablo sabía que lo podía hacer. ¿Sí me entienden? Pero fíjese también la respuesta del Señor. La respuesta que le dice, respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, le contestó con la palabra. Él le dio una palabra y Jesucristo le respondió en una guerra espiritual de palabras. Una guerra espiritual de palabras. Si Jesucristo, aquí viene la clave, si Jesucristo obedecía las palabras del diablo, y dicen, ay, pero ¿qué tiene de malo, hombre? No tiene de malo que le digas esa piedra bajo las órdenes de Satanás. ¿Cuántas veces Satanás les dice, hagan esto? No es tan malo, hermano, no es tan malo. Y ahí van y le obedecen. Todo es uno en base a la obediencia. El diablo lo que busca es que le obedezcan, que hagan lo que él les dice. Mire, si Jesucristo hubiera obedecido las palabras del diablo, ¿qué iba a hacer? Haría la voluntad obedeciéndolo. ¿Cuántos de nosotros, verdad? No es tan malo. No es tan malo porque, pues, ¿qué tiene de malo que le diga esto? ¿Ya me entendió? Y así puede poner cualquier ejemplo. Porque estás obedeciendo a lo que el diablo. No es tan malo que no vaya al punto, al fin de que. No es tan malo que siga haciendo lo malo o que siga haciendo lo que el negocio y lo que quiere en vez de estar en las cosas. No es tan malo. No. Estás obedeciendo. Y cada que obedezcan a la voz de Satanás, les va a ir muy, muy mal. Porque cualquiera que obedezca a la voz de Satanás, deja de obedecer a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo fue con Eva? ¿Qué pasó con Eva? ¿Cómo fue la guerra primeramente también con Eva? Una guerra con el diablo, ¿sí o no? Pero una guerra también de palabras. ¿Para qué? Para engañar y que le obedeciera. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que tenía que hacer. Que comiera del árbol de la muerte. ¿Qué le dijo? Come del árbol de la muerte, no te va a pasar nada. O sea, él lo que quería era que ella le obedeciera. Que dijo, bueno, ¿qué me puede pasar? Cuando ya Dios les había dicho que iban a morir. ¿Qué te puede pasar si sigues obedeciendo a Satanás? Es que ya estás muerto, pueden ya estar muertos. Y ya lo obedecen automáticamente, no pueden comer, no pueden obedecer a Dios, pero creen que están sirviendo, obedeciendo a Dios, no lo están obedeciendo. Cuando obedecen a Satanás, automáticamente ya no los deja libres, van a seguir obedeciéndolo y Dios no los liberta, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo? Y tenía que hacer comer del árbol de la muerte y la venció. ¿Por qué? ¿Cómo la venció? Porque lo obedeció, porque hizo lo que Satanás le decía. Y posiblemente en ese momento, pues no está mal. Aún Adán, bueno, ¿qué será tan malo lo que Dios dijo? Sí, es muy malo no obedecer a Dios, aún en las cosas más pequeñas, ¿entiendes? Y no es tan malo, hermano. Seguir obedeciendo a Satanás, seguir haciendo mi propia vida. Todos ya creí. No, no has creído. Porque si creyeres vas a obedecer de corazón a Dios. No nada más de labios, ¿verdad? Cuando ella le obedeció, ¿qué pasó? Si fue esclava de Satanás. Cuando tú obedeces a alguien, dice, eres esclavo de él, que le obedece. Cuando empiezan a obedecer a Satanás, te hacen esclavo. No lo creen. Dios Jesucristo no puede obedecer las palabras del diablo. Dios Jesucristo no puede obedecer las palabras del diablo, sino obedeció la misma palabra de Dios. Obedeció la palabra de Dios. Ay, es que el hermano dice, que me obedezcan a mí. Si ustedes no obedecen a Dios, ¿saben lo que les va a pasar?
Al decirle Jesucristo, escrito está, escrito está. Ni siquiera él puso su argumento, pero esto, el otro. Tengo hambre, pues ¿qué tiene de malo que le diga? No. Él usó la palabra de Dios y lo cumplió. La palabra de Dios y lo cumplimos la palabra de Dios. No obedezcamos a Satanás, aunque parezca, ay, no me pasa. Hermanos, sí pasa. Yo nomás de una cosa, te hacen esclavos. Te hacen esclavos del diablo, porque el diablo los vuelve a esclavizar. Miren, y piensan que no es así, ya no te va a dejar hacer la voluntad de Dios, no te va a dejar venir al servicio, no te va a dejar orar, no te va a dejar hacer justicia y misericordia. Ahí para que ya estoy salvo. En fin, volvió el diablo a decirle otras palabras. Le llevó el diablo un acto, porque insiste mucho, ¿eh? Si no te agarra con una, te busca la otra. Y le mostró el momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos. A mí mismo y a quien quiero la doy. Y fíjate, aquí ya se atrevió más, ¿verdad? Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí ya se atrevió más a decirle, ¿verdad? Una mentirosa. Pero nosotros ya sabemos que nada es del diablo, que es un mentiroso, un ladrón, y que te ofrece los reinos, el poder, la gloria de los hombres. Ah, dígame quién no la ha agarrado. Todos los hombres la han agarrado. Entonces, fíjese lo que le ofreció. Pero con la condición de que, ¿qué tenía que hacer Jesucristo? Obedecerle. Obedecerle. Dejar de obedecer a Dios y adorarlo, obedecer de la forma que sea, pero obedecer. Mira, yo te voy a dar el negocio, mira, yo te voy a dar dinero, mira, yo te voy a dar esto, pero si tú haces lo que yo, pues no te diga, me vas a adorar, pero ¿sabes qué? Te va a decir, pero tienes que dejar de ir a los servicios, tienes que empezar a servir a mí, aunque no te lo dice abiertamente, pero le estás sirviendo al diablo, al mundo, a tu negocio, a tu carnal. Como quieran, pero yo digo una cosa, en el momento que empezamos a obedecer a Satanás, te haces esclavo del diablo. Postrándose que lo adorara, ofreciéndole los reinos del mundo. Hermano, te ofrecen a veces una paleta de chocolate y eso es suficiente para que lo des. Te ofrecen tanta tontería al diablo y eso, con eso, te conoce y sabe tu debilidad, ¿verdad? Esta es la clase de guerra que hace el diablo, engañando al hombre para que le obedezcamos lo que él nos dice, ¿entiende? Él quiere que los hombres le obedezcan, hagan lo que él les dice. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas cosas el diablo nos puede decir para que le obedezcamos? Que no está en la palabra de Dios. Respondió Jesús con la palabra de Dios. Escrito. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le tenemos que decir esto. No es que te sirva solo a ti, es que me estoy sirviendo para mí. No estoy sirviendo a Satanás, te estás sirviendo porque le estás sirviendo en tu reino. Yo sé que muchos de ustedes no lo creen. No conocen. Y el Señor lo cree. ¿Saben cuándo creen? No lo creen. Solo a Dios adorará. Es una guerra de palabras y de obedecer a Dios o al diablo. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de servir, venir a las reuniones, amar a Dios, servirle, no le servimos, no estoy muy ocupado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque ya le obedeciste a Dios, ya oíste su voz y lo que hizo ofrece. No importa lo que te ofrezca para que le obedezcas, y puede ser lo mínimo, puede ser lo máximo. Pero la cosa es que cuando oímos la voz de Satanás y nos ofrece algo, en vez de servir, hacer la voluntad de Dios, cada quien debe de saber la escucha y la aplicación. Aún más fue la prueba, otra final prueba, cuando el diablo usó la misma palabra de Dios. Dice, aquí es donde también viene un gran engaño religioso, y que todo es la palabra de Dios. Sí, cómo no.
Mire, respondiendo le dijo, bueno, ya lo vimos. Y le llevó a Jerusalén. Fíjese, y le puso sobre el pináculo del templo. Ya no fue una cuestión solamente de dinero, de poder, sino a lo religioso. Lo llevó a Jerusalén, ¿verdad? Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. Fíjese cómo toma la palabra cuando el hombre no tiene discernimiento, cuando está lleno de espíritu. Es bien presa fácil de los testigos, demonios, de cualquier secta que engañe. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en las manos de tu tierra para que no tropieces con tus pies de tierra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. A esta otra prueba es otra situación. ¿Cuántos no nos hemos enfrentado a este tipo de pruebas con sectas, con hombres que se dicen ser cristianos, aún en las iglesias? ¿Cuántos de ustedes, verdad, todavía no tienen un discernimiento espiritual? Tengo mucho tiempo para el mundo. Yo no puedo confiar en una persona que ama el mundo. No puedo confiar en una persona, ni Dios tampoco, que su pie está aquí, en la iglesia, un día, y el otro, todo el día, en el mundo. Haciéndola, no. Aunque pueda estar aquí ministrando, sabe que no es de confianza. Un hombre que no está completamente consagrado a Dios. No se puede confiar en una persona. Se lo digo a todos. Ustedes deben dudar también de una persona que no es fiel a Dios, que no tiene una pierna aquí y otra en el mundial. No pueden confiar en él. O pueden confiar en un hombre que sea así. No, dice. Fíjese, este tipo de prueba para engañar a los hombres y usarla con la palabra de Dios, usar la palabra de Dios con fines y propósitos que no son para Dios. ¿Qué quiere decir? A través de una falsa, ahorita va en interpretación. Una falsa interpretación. ¿Por qué una falsa interpretación? Como cuando le dijo a Eva, con la misma palabra de Dios, Dios os dijo, no comáis de este árbol, solo la palabra de Dios, diciéndole que sería como Dios. Una mentira, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal, torciendo las escrituras como lo hacen las sectas, Roma y tantos falsos cristianos que se autonombran, ¿verdad? Cristianos, ¿verdad? O maestros y lo que sea. La falsificación de la palabra también es una forma en que el demonio toma para engañar a la iglesia. Les digo, ¿por qué? ¿Por qué le dijo esto? Porque mire, aquí nos dice la misma palabra. ¿Cómo usó la misma palabra? Porque le dijo, escrito está. Escrito está. ¿Cuántas veces puede llegar un testigo, un mormón, católico, cualquier persona loca que ni siquiera es cristiana, ¿verdad? Y te puede decir, pero escrito está. Pues la palabra de Dios dice esto. ¿Y qué? ¿Cómo la interpreta? ¿Cómo interpreta Roma, por ejemplo, lo que dice de que sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿A qué se dice? A esa. Háganme el favor, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, una mala interpretación, hermano, es bien peligrosa. Y la mayoría de los hombres siguen con interpretaciones falsas, religiosas. Con la misma palabra usó Satanás. Dice que ya Satanás aprende muy rápido lo malo. Aprendió rápidamente como Jesucristo. Él dijo, escrito está, escrito está. Ahora él dijo, escrito está. ¿Ya entendió? Qué rápido aprendió Satanás al decir, a usar la misma palabra de Dios para confundir a los hombres y para probar a Dios. Le contestó con otra palabra de Dios. No tentarás, no probarás a Dios. Porque lo estaba tentando. Estaba tomando un versículo falso que no era la verdadera interpretación. ¿Saben dónde está eso? O sea, ¿qué versículo usó Satanás? Sí, exacto. El Salmo 91, una parte. ¿Verdad? El Salmo, un salmo que usó Satanás, una mala interpretación que no tenía nada que hacer ahí en este momento. El diablo usa estos versículos mal aplicados, distorsionándolos
Porque esta es otra táctica del diablo que usa para engañar. Cuando tenemos una prueba, una lucha, cuando entonces estamos con necesidad también, cuando Dios nos dice una promesa que Él nos guardará, nos cuidará, que Dios nos cuidará. ¿Saben cuándo fue esto? O sea, cuando dice que el Señor usó estos versículos, cuando tenían sed en el desierto, dice que empezaron a decir contra Moisés, ¿por qué nos sacaste para matarnos? Y dice que tentaron a Dios diciendo, ¿está Dios con nosotros? Tentaron a Dios. ¿Cuántas veces Señor, estás con verdaderamente Dios las promesas de Dios? Y que no las creas, tú estás logrando. Pero ¿cuántas veces el hombre quiere tentar a Dios? Por medio de palabras falsas, doctrinas falsas o malas interpretaciones. Aquí Satanás quiso tentar al Señor con una mala interpretación. Oye, ¿cuántas malas interpretaciones tiene? Aún aquí en la iglesia, no tiene una verdadera todavía interpretación de la palabra y ya la tuercen. Y ya la ponen a su antojo. De todos modos, soy sal. Hago la que haga, soy sal. Al fin que, si no obedezco a Dios, estás obedeciendo a Dios. Nada más hay Dios. Obedeces a Dios, obedeces. Entonces, ya largo está, ¿verdad? Mire, nosotros, dice, no debemos de probar, de tentar a ver si el Señor puede hacer lo que prometió. ¿Está Dios con nosotros, sí o no? Y el Señor les sacó agua en una roca para mostrarles la incredulidad. Entonces, si el Señor a veces les toca, le preguntamos, Señor, ¿será cierto que puede? ¿Sí? Es difícil para Dios. Y todas las promesas de Dios son, sí, todas las promesas de Dios ya están cumplidas. Porque si tú das una promesa, la tienes que cumplir. El tiempo es otra cosa. Lo puede hacer inmediatamente o puede hacer un X tiempo, pero Él no puede fallar una promesa. ¿Sí se entiende eso? Él no puede fallar una promesa que ha dado para su iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor viene? ¿Cuántos creen que estamos a las puertas de una promesa? ¿Cuántas iglesias no creen en la venida de Jesús? ¿Cómo creen? ¿Qué es lo más? ¿Por qué no lo pueden creer? Dios no va a dejar de cumplir su promesa. A ver si lo puede hacer lo que prometió. Cuando lo tentaron en el desierto. Entonces, nosotros no podemos obedecer a Dios. Y tengan mucho cuidado porque Él es muy sagaz, es engañador, Él te engaña tan fácil con tu negocio, con tu trabajo. Tú eres primero, tú primero, tu familia. Es Cristo el primero. Es Jesucristo el primero. Tú no lo quieres hacer, no lo hagas, pero atente a las consecuencias de lo que Dios está diciendo. Y no es una manera, sabemos que si obedecemos a Dios, estamos en bendición. Y si no obedecemos a Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? Al enemigo. Vamos a orar y a pedir al Señor, hermano, que nos dé discernimiento espiritual. Padre, sabemos que todos tenemos necesidades, pruebas, luchas, ¿no? Y que aunque el enemigo venga a tentarnos, Señor, para que lo obedezcamos, para que hagamos lo que Él quiere, Padre Santo, pero nunca lo va a lograr, porque escrito está, Señor Jesús, a través de tu palabra, que tú has cumplido todas tus promesas sin faltar ninguna, Señor, y que las seguirás cumpliendo, y que nunca nos faltará, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos harás descansar, juntabas de reposo nos pastorearás, que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, que unges mi cabeza con aceite, que mi copa está rebosando, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por toda la eternidad.
por los siglos y los siglos. Que ese ha sido tu propósito, que vivamos contigo, que estemos en tu presencia, Señor, no solamente, Señor, temporal, no solamente cuando se nos antoja, sino cuando tú nos lo pides continua y eternamente, Padre, porque ese ha sido tu propósito, que vivamos en ti, Señor, contigo, Señor, en tu reino, en tu gloria, en tu poder, en tu vida. Padre, perdona tantas infidelidades de tu pueblo, límpianos, lávanos. Queremos estar preparados, Señor, no material ni económicamente, sino espiritualmente, Padre, para este gran día. Yo sé y confieso por fe, Señor, que estamos a las puertas, Señor, de esta grande promesa tuya, y que vamos a ser levantados, Señor, y que vamos a ser parte de tu reino en los cielos para siempre, que tú estás con nosotros hoy aquí y seguirás estando, Padre, en el nombre de Jesús, con los hijos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Mañana, hermanos, ya ves que les doy el anuncio. Vamos a hacer una, mire, hay tanta necesidad